Buen día. Respecto de la opinión consultiva, tenemos que se decide someter a la Corte Internacional de Justicia a cuestiones jurídicas respecto del caso de un agente de las Naciones Unidas que en el ejercicio de sus funciones sufra un daño en circunstancias que impliquen la responsabilidad de un Estado. Ahora bien, la pregunta es si tienen las Naciones Unidas como organización la capacidad para presentar una reclamación internacional contra el gobierno responsable del facto con el fin de obtener la reparación debida por el daño causado a través de él. En caso de que la respuesta sea afirmativa y la organización tenga la posibilidad, ¿cómo conciliaría esta acción de las Naciones Unidas con los derechos que pueda tener el Estado del que es nacional la víctima? El juez Álvarez se encuentra de acuerdo con la respuesta dada por la Corte, pues reconoce que la Corte es poseedora para desarrollar el derecho internacional, teniendo en cuenta esta nueva situación con un nuevo mandato respecto del derecho internacional. Y para Álvarez va en consonancia con los principios generales del derecho internacional, donde las Naciones Unidas tienen una personalidad jurídica que le permite presentar reclamaciones internacionales en contra de los estados que generen un daño con el fin de obtener una reparación por los daños causados a sí misma o a sus agentes o a las personas con derecho a través de ellos. Así pues, no tiene la obligación de actuar conforme al estado del que la víctima sea nacional. Para concluir, establece que para casos así es necesario se establezca un organismo y un procedimiento para tratar. Cabe señalar que los funcionarios están incluidos en la noción de agente, pero los representantes de los miembros no lo son, aunque la organización puede estar interesada en apoyar una propuesta de reclamo por las lesiones sufridas por tales representantes en cumplimiento de sus deberes. Por ejemplo, en lugares donde los órganos a los que pertenecen están sentados por otro lado para ejecutar sus decisiones, en la conclusión del tribunal de que la Organización de las Naciones Unidas tiene una capacidad para un reclamo internacional contra el gobierno responsable, con miras a obtener reparación debida por los daños causados por este gobierno, la organización se especifica que la organización gozará de un territorio de cada uno de sus miembros de tales privilegios e inmunidades que sean necesarios para el cumplimiento de sus propósitos, en que los funcionarios de la organización igualmente podrán gozar de dichos privilegios e inmunidades necesarios para el ejercicio independiente de sus funciones en relación con la organización. De la organización se puede asumir que para los propósitos actuales, que es bastante representativo de las opiniones de la mayoría, es lógico que la organización va a hacer contratos, adquirir y enajenar propiedades, instituir leyes, procedimientos y reclamar los beneficios de los privilegios a los que tiene derecho. Debe continuar las negociaciones tanto con los gobiernos como con las partes privadas. Krylov se encuentra de acuerdo con los argumentos utilizados en la disertación. Enviar opiniones de los jueces Howard y Badawi Pasha creen que la Organización de las Naciones Unidas no tiene derecho, de acuerdo conforme al derecho internacional vigente, para reclamar una indemnización por lesiones sufridas por sus agentes. También afirma que la Corte no puede sancionar con su dictamen la creación de una nueva regla de derecho internacional, particularmente en el presente caso donde la nueva regla podría implicar una serie de complicaciones. La Corte solo puede interpretar y desarrollar el derecho internacional en vigor, solo puede juzgar de conformidad con las normas internacionales vigentes. La ley. El juez Badawi Pasha opina que la Corte sostiene que la organización tiene la capacidad de hacer un reclamo internacional de reparación debido a que cualquier agente contra un Estado miembro o no miembro de una organización. Poco importa que la interpretación de las reglas de la legislación nacional vigente sea justa o no a las soluciones, siempre que el deseo unánime de la Asamblea General sea brindar un máximo de protección a los agentes de la organización. También afirma que la organización tiene la capacidad de presentar una demanda internacional por las lesiones sufridas por su agente, si la organización da como fundamento a su reclamación un incumplimiento de una obligación contraída con él. Concede privilegios inmunidades únicamente a los funcionarios de las organizaciones. Este término no es necesariamente que el cual coincide con el agente, como ha señalado la Corte.